Fíjense que con el esquemita nos queda más claro. Esto sería el sistema largo directo, ¿sí? Relaciona adeno-hipófisis con glándula periférica y vuelve la respuesta. Esto sería largo indirecto, donde pasa la señal por un órgano comparador, y el sistema mixto, que utiliza las dos vías. En el sistema corto solamente están involucrados hipófisis e hipotálamo, y en el ultracorto dijimos que el hipotálamo se autorregulaba. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran estas señales? Estas señales son, como vimos, neurohormonales. El sistema nervioso actúa como modulador de los ciclos y del comportamiento sexual. Ahí ya es mucho más difícil analizar, pero sepan que es funcionamiento cíclico y del comportamiento sexual. El hipotálamo recibe información del sistema nervioso central, o sea, de estas otras áreas que dijimos que afectan el hipotálamo, y envía señales por el sistema porta a la hipófisis. Recibe además señales desde la hipófisis y desde las gónadas periféricas, ¿se acuerdan? Estas señales se integran y se secretan en forma pulsátil las hormonas liberadoras de gonadotrofina, o GnRH. La funcionalidad del hipotálamo es en forma pulsátil, ¿sí? Pero es una hormona liberadora de gonadotrofinas para dos gonadotrofinas diferentes. Quiere decir que la hipófisis va a interpretar esa pulsatilidad, supónganse, pulsos más frecuentes y más amplios significarán FSH, y pulsos más distales y más bajos significarán LH, pero es una GnRH para las dos, ¿sí? Esas son entonces nuestras gonadotrofinas, la FSH, que estimula, ¿qué hace la FSH en el ovario? Estimula el crecimiento del folículo ovárico, así conduciéndolo a diversos grados de maduración. Es bastante más amplio, esto recuerden que es el ABC de esto, ¿no? Podemos saber mucho más, pero no podemos saber menos que esto, ¿sí? Menos que esto no podemos saber. Entonces, ¿se acuerdan que se seleccionaba un pool de folículos en ciclos anteriores, de los cuales uno solo es el que va a ovular? Que es generalmente el que alcanza determinado tamaño, generalmente supera los 7 u 8 micrones, es el que expone determinado número de receptores para LH, etc. ¿sí? Actúa además sobre las células de la granulosa, provocando la mitosis y la síntesis de estrógenos. Los estrógenos se generaban principalmente en la granulosa de los folículos, ¿no? Y estimula la actividad de aromatasas, o sea, las enzimas que transforman los, bueno, igual ya vamos a ver después, andrógenos, estrógenos. Y además, síntesis de receptores propios para la FSH y luego receptores para la LH, porque está preparando el folículo para la ovulación. ¿Sí? Estos estrógenos que dijimos que se generan en la granulosa del ovario son principalmente estradiol. ¿Sí? Cuando hablamos de estrógeno ovárico por excelencia es el estradiol. No es el único estrógeno que tiene en nuestro organismo. Podemos tener también estrona, que es un estrógeno de generación extraglandular, sobre todo ya vamos a ver en otros tejidos, pero principalmente el adiposo. Y el estriol es el estrógeno placentario por excelencia, ¿sí? Cuando hablan de estrógenos de placenta hablamos de estriol. Acá muy probablemente después dejemos de hablar de estrógeno y hablemos directamente de estradiol porque sabemos que es el estrógeno ovárico. Entonces,
es el que se genera en la fase folicular temprana. Luego, este produce, por un lado, disminución de la FSH, o sea, estrógenos en vivo para FSH, ¿sí? Y por otro lado, generan el ascenso de LH, o sea, feedback positivo para LH. Esto es necesario para desencadenar el pico de H, ¿sí? Que debe sobrepasar los estrógenos para poder desencadenar un pico de secreción de LH. Tienen que superar un umbral que es de 200 picogramos por mililitro. Generalmente lo supera bastante más, ¿sí? Como llegar a 600 picogramos por mililitro. No solo en cantidad, sino que tiene que estar sostenido en el tiempo, ¿sí? Por determinado número de horas, pero fíjense que hay pocas cosas igual en ginecología que tengan que acordarse de números o valores y tal, pero como les decía, esto es el ABC, menos que esto no puedo saber. Si está puesto ahí es porque me tengo que acordar de ese número, ¿sí? Y fíjense que la forma de medir estrógenos medimos en picogramos por mililitro, progesterona en nanogramos por mililitro. Ginecología ya lo van a ver, recién están empezando, pero ya lo van a ver. Todo es estrógeno, progesterona, no hay otra cosa. Así que es importante que se empiecen a familiarizar con esto. Entonces, cuando tenemos suficiente estrógeno que genera todos estos efectos que dijimos, se produce la ovulación entre 10 a 12 horas después del pico de LH. ¿Qué ocurre? Aquí aumentan las prostaglandinas, el AMP cíclico intrafolicular, lo que reanuda la meiosis del ovocito. El ovocito, si se acuerdan, estaba detenido en la profase, la meiosis, y se produce la luteinización de la granulosa y de la teca. O sea, estamos hablando de un proceso que demora cierto número de tiempo. O sea, no es un evento explosivo para la ovulación. De hecho, ahora se habla, para que no nos quede esa imagen de que es algo momentáneo, abrupto, sino que se habla de postura ovular. Es como algo que va ocurriendo en un cierto número de horas, ¿sí? La luteinización de la granulosa es la transformación de esas células que antes formaban el folículo a células que van a formar la teca del cuerpo lúteo, ¿sí? Se cargan de lípidos, otro tipo de glucógeno, etc. Y una vez formado el cuerpo lúteo, los niveles de progesterona van a ir aumentando y oscilan entre 5 y 20 nanogramos por mililitro. La progesterona tiene secreción, fíjense que entre 5 y 20 hay mucha variación, nanogramos por mililitro. La secreción de progesterona es horaria, por eso es difícil de dosar. Igual ya después vamos a hablar de ese tema. Desciende, el cuerpo lúteo tiene una vida útil, que habitualmente va de 11 a 15 días, y ocurre luego la luteólisis, o sea, su atresia, y con la luteólisis descienden los niveles de las hormonas que está generando el cuerpo lúteo, por lo tanto, origina un nuevo ciclo folicular, ¿sí? Bien, en algunas situaciones en patología, como dijimos, cuando no se cumple todo esto aparece la patología, y en algunas patologías que van a ver después durante la cursada, van a necesitar dosar estos niveles hormonales. Por ejemplo, van a recibir informes que hablen de cómo está estrógeno o progesterona en las distintas fases del ciclo. También me sirve para saber cuándo y en qué momento pedir. Recuerden, chicos, que esto les va a servir de acá para siempre, tanto en ginecología como en obstetricia, que siempre que la pregunta sea ¿y qué le pedís? ¿Y
siempre que ¿y qué le haces? ¿Qué le pedís? Ustedes van a tener una respuesta, piensen que esto tiene que ir acompañado del para qué. ¿Sí? Le pido tal cosa, ¿para qué? Entonces tengo que saber qué esperar de esa respuesta que voy a obtener, ¿sí? Tengo que saber qué es lo que estoy esperando, porque el para qué generalmente es para confirmar lo que estoy pensando o para descartar otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si yo, supónganse, conociendo el funcionamiento cíclico, ya sabemos que no es necesario que pida dosajes de progesterona en el día 5 o 10 del ciclo. ¿Por qué? Porque todavía no hay cuerpo lúteo que esté generando progesterona en esa etapa del ciclo. Entonces, si ustedes en algún momento, hablando de ciertas patologías, la pregunta es ¿qué le piden? Y dicen progesterona, lo que viene a continuación es ¿para qué? Y ahí van a tener que saber defender su respuesta. ¿Se entiende a lo que voy? Más adelante siempre lo van a aplicar esto a la vida real, a la patología en ginecología. Por eso trato de que entiendan para qué sirve todo esto. ¿Sí? Porque después van a estar pidiendo cosas en momentos que no son necesarios, gastando insumos y alertando al paciente innecesariamente. LH, FSH y sus valores, fíjense que también depende mucho del sistema que se utilice en cada laboratorio, si es radioensayo, etcétera, pero los valores igual vienen referenciados, lo que nosotros tenemos que saber cuáles son los valores mínimos y máximos. Muchas veces LH y FSH ya lo van a volver a ver, por ejemplo, cuando vean climaterio, perimenopausia, menopausia. Con un esquema de curvas, esto visualmente nos ayuda a recordar este funcionamiento. Fíjense, arriba está graficado en línea continua. En las ordenadas tenemos los valores de miliunidades por mililitros y en las abscisas el tiempo. Fíjense, en línea continua tenemos la secreción, vamos por la línea punteada primero que es FSH. FSH dijimos, va aumentando en la fase folicular temprana, ¿ven? Y después, ya vamos a ver que cuando los estrógenos están altos, bajan porque era feedback negativo para estrógeno. Entonces, en la fase progestacional permanece basal. LH, que es la que está con línea continua, fíjense, viene basal de entrada, pero después, en la parte media del ciclo, hace este pico bien marcado, que es un aumento brusco y de poco tiempo. Por eso llamamos pico, ¿sí? Marcado a mitad del ciclo, que es el pico necesario para la ovulación. Luego tiene un piquito muchísimo más bajo en la fase lútea y se mantiene basal nuevamente. Acá abajo tenemos la secreción de estradiol en línea continua. Fíjense que acá las curvas no son picos como esto, sino que son unas curvas con dos jorobitas, por eso se llama curva en dromedario, ¿sí? Tiene dos jorobitas. Estrógeno, en la primera mitad del ciclo va aumentando, acá ven los 200 picogramos que dijimos, se supera esos 200 picogramos justamente antes del pico de FSH, de LH, perdón, ¿sí? Y en la segunda mitad del ciclo la joroba es más baja. En cambio, progesterona, en la primera mitad del ciclo tiene su jorobita baja y en la segunda mitad del ciclo es la protagonista de esta fase, ¿no? La progesterona. Luego, con la declinación de la función del cuerpo lúteo, descienden ambas, estrógeno y progesterona. Fíjense que estrógeno y progesterona hay en las dos fases del ciclo, ¿sí? No es que no hay progesterona, hay en las dos fases del ciclo. Lo que varía es la proporción entre ellos, ¿sí? Hablamos del ciclo ovárico, de ciclo endometrial no hablamos todavía. Vamos al ciclo tubárico.
El peristaltismo tubario aumenta por acción estrogénica, quiere decir que si pensamos como la fisiología, ¿qué le interesa al organismo? Captar al óvulo, dijimos. Entonces, en la primera mitad, el peristaltismo va a estar, que es el movimiento ese que tiene la pared del órgano, ya que tiene fibras musculares lisas. Este peristaltismo aumenta por acción estrogénica, intentando captar al óvulo. El epitelio tubario, que era un epitelio cilíndrico, simple, ciliado, ¿se acuerdan? Se modifica cíclicamente. Las células ciliadas son las primeras en crecer en altura y barren, que dijimos, con un barrido dirigido hacia la cavidad uterina. Tampoco es cualquier cosa al azar, es un barrido que estamos intentando captar el óvulo. Y las células secretoras, si pensamos como la fisiología, ¿qué pensaría nuestro organismo? Si ocurre fecundación, lo que queremos lograr en la segunda mitad del ciclo es que este huevito llegue alimentado hasta la cavidad uterina. Entonces, las células secretoras son las que crecen en la segunda fase del ciclo, ¿sí? Porque si recuerdan, cuando vieron ciclo trifásico, la nutrición de ese huevo en un primer momento depende del entorno, de lo que hay a su alrededor, o sea, las secreciones de las células, en este caso tubarias, ¿sí? Y durante el periodo de menstruación y embarazo, durante la fase de menstruación y embarazo, el epitelio va a estar bajo y en reposo, ¿sí? No lo estamos utilizando, o sea que está en reposo. ¿Qué pasa con el endometrio? Que dijimos que era lo que manifestaba más evidentemente en el útero este cambio cíclico. En el endometrio tenemos una fase estrogénica o proliferativa que va del día 5 al 13. Acá está mal, es del día 5 al 13. Del día 1 al 5, o 0 al 5, es la fase menstrual, ¿sí? Del día 5 al 13 se produce a partir del estrato basal la regeneración del estrato funcional. ¿Se acuerdan? El endometrio tenía dos estratos. El basal, que es el que contiene los fondos glandulares, las células totipotenciales. Ese estrato basal es inmodificable, ese se mantiene así toda la vida. En cambio, el estrato funcional es el que crece, si no hay embarazo, se descama y se desprende y se regenera en cada ciclo, ¿sí? Entonces, de 0,5, que es la medida del endometrio postmenstrual, queda bien bajito, 0,5 milímetros, crece hasta llegar al final de la fase proliferativa a 3 milímetros. Volvemos a lo que les dije antes. Hay pocos números que tengan que acordarse, pero si está acá, es porque me tengo que acordar, ¿sí? Fíjense, esta medida, 3 milímetros de un lado de la cara del útero, ¿se acuerdan que es un órgano hueco con una cavidad virtual, digamos? Solamente se hace real cuando hay algo adentro que ocupa lugar, ¿sí? Entonces, si mido el endometrio de basal a basal, significa de un lado al otro de las caras del útero, al final de la fase proliferativa podría tener hasta 6 milímetros máximo de basal a basal, ¿sí? Esta línea se mide y se mide por ecografía, sobre todo por ecografía transvaginal, y esta medida de la línea endometrial la van a ver después en mucha patología alterada, ¿sí? Las glándulas del endometrio que aumentan en número, se vuelven tortuosas y onduladas. Hay mucha mitosis en el estroma, tanto en la glándula como en el estroma, pero el estroma es todo el tejido que está entre la parte funcional del endometrio, y entonces vamos a ver muchas figuras de mitosis, mucho núcleo, es un estroma muy ajustado, ¿sí? En la fase progestacional o secretora,
ya se observa actividad secreta. Estas glándulas que ya crecieron, aumentaron, se elongaron, aumentaron el número, ahora se tornan secretoras, o sea, se distienden, se cargan el interior con secreción mucosa, que se ve perfectamente, sus bordes se pliegan, no sé si se acuerdan de histología, que fue hace mucho, pero eran las glándulas aserradas, mancerruchos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay el estroma, hay edema en el estroma, o sea que todas esas figuras, núcleos muy ajustados que veíamos que eran figuras de mitosis, ahora se van a ver más espaciados porque hay edema en el estroma, es un estroma más claro, ¿no? Y hay un característico desarrollo decidual y vascular. ¿Por qué les hablo con estos términos? Porque son estos términos los que va a utilizar el patólogo cuando nos informe alguna muestra que referimos de endometrio, siempre nos va a contestar con estos términos, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que vamos a poder interpretar, de acuerdo a lo que nos diga el patólogo, en qué fase está ese endometrio, ¿sí? En la fase menstrual hay una hemorragia periódica que ocurre por descamación de un endometrio que ha sido preparado para la gestación. ¿Sí? Hablamos de menstruación solamente en el caso del endometrio que pasó por las dos fases del ciclo. Muchas veces vamos a tener sangrado proveniente de la cavidad uterina, pero si ese endometrio no pasó por las dos fases del ciclo, no se llama menstruación, se llama metrorragia. No sé si ya vieron todavía, creo que no vieron todavía las alteraciones en el ciclo y tal, pero para que utilicen el término correcto, ¿sí? Si es un endometrio que no pasó por las dos fases del ciclo, se va a llamar metrorragia. El material del sangrado menstrual es moco, sangre incoagulable, trozos de endometrio, decía elemento descamativo, y elementos vaginales de células descamadas. Recuerden que el vagina también es un epitelio estratificado. Acá fíjense que se nota en el endometrio, esto sería un corte longitudinal y esto sería un corte transversal. Fíjense que se nota en el endometrio, hay una zona más oscura acá, ¿ven? Hasta este límite, que eso sería la basal, y esto sería el estrato funcional, lo que es más clarito arriba, que es lo que se regenera, ¿ven? Después del sangrado menstrual, se crece en altura. Acá crece el número de glándulas, ven el estroma más ajustado, y ya en la segunda mitad las glándulas se distienden, se cargan de secreción, el estroma se ve más claro, con más edema, más espacio entre células, y el desarrollo vascular característico, ya no se van a acordar, pero era, si se acuerdan, las arterias espiraladas aumentaban el número, etc. Y esto es la fase menstrual. Bien. En el cuello también es la otra zona donde se evidencia el funcionamiento cíclico bien marcado. Al comienzo, el moco cervical, que es el moco que se genera en el epitelio endocervical, es espeso y denso al comienzo del ciclo y aumenta progresivamente en cantidad, se hace transparente y se fluidifica, a lo que se le llama filancia. ¿Sí? Filancia significa que viene de la palabra hilo, o sea, significa que el moco se puede estirar, se puede elongar, se puede estirar hasta formar un hilo, ¿sí? Ese moco está formado por macromoléculas, a ver si se acuerdan, son moléculas bien grandes que en la primera mitad del ciclo se organizan como si fueran callecitas, como si fueran rieles, porque pensando como la fisiología, eso es lo que le da la transparencia y la filancia. Estas macromoléculas atrapan agua, por eso el moco se hace más claro, más transparente,
Y es permisivo, de hecho le forma, como les decía, callecitas, rieles, es permisivo para que, ¿qué quería la fisiología? El ascenso espermático, o sea, favorece el ascenso espermático, ¿sí? Ahora, durante la segunda fase del ciclo, esas mismas macromoléculas, en vez de estar organizadas en calles o rieles, se traban, forman como una red, entonces ese moco se hace más hostil, más espeso, más trabado, justamente ¿por qué? Porque si pensamos las estructuras superiores, ya que no ascienda más nada, que no ascienda gérmenes, que no ascienda más nada, ya está, fue nuestra oportunidad. Entonces ese moco es hostil, es espeso, es trabado, es obstructivo para el canal endocervical, ¿sí? Entonces, el moco cervical cristaliza en hojas de lecho, ¿sí? El OCE se vuelve a reducir, también se distiende en un primer momento y se vuelve a reducir en un segundo momento. Así es como se vería si nosotros instiláramos un material de contraste dentro de la cavidad uterina. Cuando teñimos la cavidad uterina con algún material de contraste se llama histerografía. Ya lo habrán visto en radiología, por ejemplo en imágenes. Si teñimos además la permeabilidad de las trompas, se llamaría histerosalpingografía, ¿sí? Lo habrán visto con la prueba de Coté, etc. ¿Sí? En este caso solamente está teñida la cavidad uterina. Este es el extremo de la cánula, que se llama cánula de Risalía, que instila material de contraste y se ve, fíjense, en la primera mitad el istmo está distendido y en la segunda mitad se cierra, se contrae el istmo, ¿sí? Lo mismo el orificio cervical externo visto desde abajo, visto desde la especuloscopía o colposcopía, se distiende en un primer momento, se entreabre y luego se vuelve a cerrar. Otra cosa que tiene un cambio cíclico es nuestra temperatura basal, ¿sí? La temperatura basal asciende, fíjense, nosotros vamos, si hacemos un registro del ciclo, vamos a tener una basal, que si recuerdan es esa temperatura que tomamos luego de un periodo de reposo de más de 8 horas, en condiciones de sueño, de reposo nocturno, ¿sí? Es lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos, es antes de cepillar los dientes, antes de pararnos, antes de nada. Lo primero que hacemos es el termómetro en la mesita, debajo de la lengua, después de un periodo de más de 8 horas de reposo, ¿sí? Nuestra temperatura basal es bastante estable, se eleva post-ovulación, porque la que tiene el efecto térmico es la progesterona. O sea, se eleva, tampoco es que vamos a tener fiebre, no es algo evidente, es una elevación sutil de más de 1 grado de diferencia con nuestra temperatura basal previa, ¿sí? Entonces, fíjense que se eleva post-ovulación y se mantiene en meseta mientras viva el cuerpo lúteo. Luego desciende cuando ocurre la luteólisis. Vuelve a la basal anterior. Así es como se ve al microscopio la cristalización del moco cervical, por eso decíamos como hojas de lecho, fíjense, se ve así exactamente en blanco y negro, porque no necesitamos colorear ni nada, lo único que necesitamos es extender el material en un portaobjeto, dejarlo desecar y observarlo al microscopio, ¿sí? Después van a ver que para hacer el diagnóstico les puse esta imagen porque es bastante parecido al líquido amniótico, cuando vean después en obstetricia, también cristaliza en hojas de lecho, pero
como si fueran otra especie de lecho. Una es hojas de lecho como estas y otra es finas hojas de lecho que son otra especie de lecho, pero cristalizan de manera semejante. Bien, la vagina también tiene un funcionamiento cíclico y que lo evidenciamos en las células que descaman, porque es un epitelio, en este caso, estratificado, ¿sí? Entonces, si recordamos cómo estudiamos los epitelios que descaman por citología exfoliativa. Ustedes saben, conocen o tienen la idea de la citología exfoliativa con criterio oncológico, que sería el Papá Nicolau, ¿sí? Ahí vemos las células que descaman, sobre todo del exocervix, para pesquisar lesiones celulares precursoras de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Esa sería la citología exfoliativa con criterio oncológico. Acá estamos hablando de la citología exfoliativa con criterio hormonal, o sea, ¿qué me dicen las células estas que descaman del funcionamiento cíclico del ovario? ¿Sí? En la fase estrogénica aumenta el espesor del epitelio, ¿sí? Recuerden que el estrógeno es el encargado de regenerar todos los tejidos, ¿sí? Aumenta el espesor del epitelio. Y si se acuerdan, cualquier epitelio estratificado tenía células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Iban cambiando, las basales eran más altas, eran las basófilas o azules, y las superficiales eran las acidófilas o naranjas, ¿sí? Como para que vayan recordando. Entonces, el espesor aumenta, el índice va a ir aumentando entre 15 a 30% a favor de las superficiales, ¿sí? En la ovulación el índice llega a 70% de las superficiales, y en la fase progestacional las intermedias van a ir ocupando una posición más superficial, o sea, las azules, las basófilas, van disminuyendo el índice, van otra vez invirtiendo el índice, ¿sí? Van aumentando en cantidad las intermedias. Bien, nota, todos los órganos, aparatos y sistemas sufren modificaciones cíclicas en mayor o menor grado, todos. Algunos más fáciles de estudiar, como estos que estuvimos viendo, otros más difíciles, como el psiquismo, las conductas y las emociones ya son un poco más difíciles de estudiar en cuanto a evidenciar el funcionamiento cíclico, pero sí que es real, que sufren modificaciones cíclicas. O sea, no es se hace la loca o actúa o pone un personaje premenstrual, no, es así, es real. Pero, ¿a qué voy con esto? Acá, como les decía, esto es el ABC. En realidad, si van al capítulo de fisiología del libro, es enorme, pero hay cosas que acá no están, que a mí me gustaría que vayan a profundizar un poquito más. Igual ya con esto tienen algunos datos, pero hay datos que faltan. Por ejemplo, estuvimos hablando de estrógeno, progesterona mucho. Vayan a repasar qué tipo de hormonas son, cómo actúan estas hormonas, dónde actúan, cuáles son los órganos blancos. Algunos ya los estuvimos viendo, pero faltan otros y muy importantes, como por ejemplo las mamas. ¿Qué pasa con estrógeno, progesterona a nivel del epitelio tubario, del epitelio glandular mamario? ¿Sí? ¿Qué pasa con estrógeno? ¿Qué pasa con progesterona? ¿Qué pasa en otros órganos, como por ejemplo el hígado, donde tenemos que tanto estrógeno como progesterona afectan el funcionamiento tanto en el metabolismo glucídico, en el metabolismo lipídico? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué efectos tienen sobre el sistema de coagulación? O sea, por ahí lo que más me gustaría es eso. Otros órganos que no tocamos acá, como mama y sistema vascular, por ejemplo.
y ver más íntimamente tiempo de acción, etcétera, de este tipo de hormonas, ¿sí? Como para ampliar. Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, nos estaremos viendo en otra clase seguramente.